Continuamos en Unidiversidad Noticias, en vivo en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En el inicio, ustedes recordarán, dábamos datos que hoy entregó el INDEC sobre la pobreza en la Argentina. Centrándonos un poco en la provincia de Mendoza, 33% de la población de nuestro territorio está por debajo de la línea de la pobreza. De este tema y de otros temas también coyunturales a nivel económico, le vamos a consultar hoy en Unidiversidad Noticias, aquí en el piso del noticiero, a Pablo Salvador, economista, integrante de Fundación Ideal. Siempre lo convocamos para discutir, analizar y que nos oriente un poco sobre el rumbo económico del gobierno y las cosas que pasan a nivel económicas. Pablo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Gracias por venir nuevamente. Gracias por la invitación. Un poco pensaba en la entrevista retomar el debate que dábamos o que planteábamos la vez pasada, ¿no? Teniendo en cuenta que hay nuevos datos del INDEC con respecto a la pobreza en la Argentina, 33% en la provincia de Mendoza, un poco hablábamos la otra vez de coletazos de una política económica del gobierno de Mauricio Macri y discutíamos o analizábamos si era necesaria en una primera gestión del gobierno de Mauricio Macri, teniendo en cuenta un poco las diferencias económicas que tenía con el antiguo gobierno. Reflotar eso un poco, Pablo. Seguimos con esos coletazos de algunas medidas que sí debía tomar el presidente o la gestión económica al principio del año pasado, ¿no? Es así, como vos bien decís, esto, digamos, el tema de la pobreza surge justamente por el tema de algunas medidas que se implementaron. ¿Y por qué? ¿Cuál fue esa medida? Bajar la inflación, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo muchos ajustes por hacer, eso hizo que la inflación subiera en la primera parte de la gestión, casi todo el año pasado, y luego comenzara a disminuir. ¿Y cómo influye esto en la pobreza? Nosotros en Argentina medimos la pobreza por la línea de pobreza y la línea de indigencia, es decir, se toman dos canastas, una es la canasta básica de alimentos y otra es la canasta básica total. Y estas dos líneas, estas dos canastas, se van moviendo en función de los precios. Por lo tanto, si la inflación sube, estas dos líneas suben y cada vez más gente cae debajo de esas líneas. Y esto fue lo que pasó, digamos, en el tercer trimestre del 2016, que fue donde fue el pico de pobreza con un 33%, ¿no? Y luego, este último dato que surge es del segundo semestre, es decir, no podemos comparar los dos datos. ¿Por qué? Porque tenemos un trimestre por un lado y un semestre por el otro, no son comparables. Pero sí lo que podemos decir es que la pobreza es un poco más baja. ¿Por qué? Porque la inflación en la segunda parte comenzó a mermar, ¿no? Si hablamos de este 33% de mendocinos que están por debajo de la línea de la pobreza, estamos hablando de personas que están están económicamente activas, están trabajando, seguramente el gran porcentaje en negro, ¿no? Digo, comparándolo con la inflación. Si baja la inflación, seguramente va a haber menos pobres en la Argentina, pero también hay que darles trabajo para que se metan dentro de la órbita económica del país, ¿no? Exactamente, es como vos decís, mira. Una medida para sacar, digamos, gente de la pobreza es bajar inmediatamente la inflación, como lo viene haciendo o tratando de hacer el Banco Central, que va muy lentamente, ¿no? Pero otra es crear empleo y empleo formal, genuino y decente, es decir, empleo en blanco. ¿Por qué? Si nosotros vemos los últimos 10 años, la pobreza promedio anual ha estado en el 30%. Si nos vamos desde el año 80 hasta el año 2016, por año la pobreza no ha perforado el piso del 25%. Por lo tanto, no ha bajado del 25%. No ha bajado del 25%. Así el piso en Argentina hoy de pobreza de los últimos 40 años casi es del 25% y no lo podemos perforar. Por lo tanto, se necesitan muchas más medidas que solamente bajar la inflación. ¿Por qué? Porque cuando yo baje la inflación voy a bajar estos picos del 33%, el pico del 54% de pobreza que hubo con la crisis del 2001, 2002, etc. Pero hay un 25% de pobreza que para sacarlo, reducirla, tengo que generar empleo. Es fundamental que la economía crezca para que de la mano del crecimiento venga la creación de empleo. Y luego la educación, porque hay gente que ha estado fuera del mercado laboral durante mucho tiempo y ha perdido sus habilidades. Por lo tanto, estas personas no tienen hoy las condiciones que está exigiendo el mercado laboral. Por lo tanto, atrás de ese crecimiento, de esa baja de la inflación, de esa creación de empleo, tenemos que reeducar o reciclar o formar nuevamente a estas personas que han estado desempleadas durante tanto tiempo. Pablo, te hago una pregunta que puede tener un tinte más político que económico, pero igual lo charlamos. Muchas veces funcionarios, el propio gobernador en la provincia de Mendoza dice que él no tiene en sus manos la macroeconomía, es mucha la responsabilidad del gobierno nacional y que temas o problemas macro como la pobreza en Mendoza sí dependen de las políticas económicas a nivel nacional y a largo plazo sobre todo. En este sentido también cito a funcionarios del gobierno provincial hablando de que la prioridad es la generación de empleo privado. En este sentido, ¿qué herramientas tiene el gobierno para paliar la pobreza, para generar empleo privado con las herramientas que tenemos acá, sacando un poco las políticas del gobierno nacional?
Es verdad, digamos, la gran parte, digamos, de medidas vienen por parte de la Nación, de temas que no podemos tocar a nivel provincial, pero el gobierno, digamos, provincial lo que sí tiene que ver es qué tiene él al alcance. Una de las opciones es bajar un poco los impuestos. Por ejemplo, ¿cuáles? Ingresos brutos. Claro. Ingresos brutos se redujo para algunas actividades o para algunos sectores el año pasado. ¿Está en condiciones hoy el gobierno de seguir bajando impuestos? No. Claro. Porque necesita recaudar. Exactamente. El peso del Estado, tanto provincial como nacional, es muy fuerte, es muy grande en la economía. Por lo tanto, ese Estado necesita financiarse para sostener ese empleo. Por ejemplo, del empleo público en Mendoza el 60% son sueldos. Claro. Docentes, policías, médicos, no podemos recortar por ahí. Entonces el gobierno no está como el provincial, por supuesto, está como entre la espada y la pared, ¿no? No tiene mucho margen. Sí, apuntar, digamos, a estos sectores o tratar de hacer algún tipo de política orientadora o de formación, de reciclaje, ¿no? De crear oficios, ese tipo de talleres, por ejemplo, para estimular un poco lo que es el empleo y formar a las personas, ¿no? Tal cual. Bueno, de lo macro a un tema más chiquito, pero que es interesante porque, bueno, seguramente muchos están interesados y siempre estamos interesados en comprar tecnología, los mendocinos teniendo Chile al lado, las grandes diferencias de precios. El próximo sábado ya rige la quita del 35% de impuestos para la importación de computadoras, por ejemplo. ¿Este 35% se traslada igual hacia el precio cuando se quite el arancel? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Es difícil aventurarlo. Sí, porque si vamos un poco más para atrás, en los últimos 6 meses los precios cayeron aproximadamente entre un 15 y un 20% y la cantidad de productos vendidos aumentó más o menos también un 20%. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno anunció la medida, la anunció con mucho tiempo de anticipación. Entonces, muchas empresas que hicieron, sabiendo que iban a entrar productos nuevos y a buen precio, no querían quedarse con ese stock. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Bajaron los precios para sacarse de encima ese stock. Ahora, estos productos nuevos que van a entrar, tenemos que ver qué tipos de productos son y quiénes lo venden. Aquellos productos que entren, que sean fácilmente sustituibles por otros, o que sea fácil usar una marca o la otra porque tengan las mismas prestaciones, esos precios sí deberían bajar más, claro, porque va a haber más competencia. Ahora, si hay solo una empresa que traiga una marca de estas conocidas... Y que tenga mucha diferencia con las que están... Exactamente, no ahí difícilmente baje el 35%. ¿sí? Por lo tanto, que baje mucho depende de que haya competencia o no. Ahora, los precios que tengamos en Mendoza difícilmente se acercan a los que tengamos en Chile. Claro. Van a bajar, van a estar más parecidos a los de Chile, pero van a estar bastante por encima, calculo. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias, digamos, macroeconómicas importantes, ¿no? Ahí el punto en común es la carga tributaria, ¿no? Que hay en Chile y que hay en Argentina. Exactamente, ya que mencionas el tema. En Argentina, por ejemplo, hoy entre el 35 y el 40% del PBI es impuesto, ¿no? La parte de recaudación. Y en Chile es el 20-25%. Después los costos laborales también. En Argentina el 40% versus un 22% en Chile. Entonces hay cosas con las que no podemos competir. Si bien es cierto que se van a equiparar un poco los precios, yo calculo que los precios van a seguir siendo más atractivos en Chile. Ahora, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cruzarnos para hacer la compra. Hay un costo claro, para el cruce, es verdad. Bueno, qué interesante debate se va a dar el año entrante con esta super reforma tributaria que ya está digitando el gobierno en un proyecto de ley, ¿no? Porque vemos que el tema de los impuestos, ordenarlos, influye en todos los aspectos de la economía, ¿o no? Es fundamental y sobre todo para las pymes. Claro. El 90% de las empresas en Mendoza y en Argentina son pymes. Y este porcentaje de empresas generan o crean, digamos, entre el 50 y el 70% del empleo. Por lo tanto, es muy importante apretar, digamos, apuntalar a las pymes, como bajando un poco la presión impositiva que tienen para que puedan crecer y generar trabajo. Sí, absolutamente. Tengo algunos conocidos que tienen comercio y me gustaría crecer, pero para el costo laboral de los empleados o las inversiones no se pueden generar por la gran carga tributaria, ¿no? Si se ordena eso, seguramente va a haber un crecimiento de esas pymes que vos decís, que es una franja enorme. Exactamente. Pablo, te agradezco como siempre. Buenas noches. Buenas noches, ha sido un gusto. Por favor, hacemos pausa y ya venimos.